Amigos televidentes, sean todas y todos bienvenidos una vez más a Familia y Salud, educando para la vida a través de esta señal. Contento nuevamente, ya cumpliendo la primera semana, para compartir con todos ustedes los temas más interesantes del fascinante mundo de la salud y el bienestar. Con Ivonne Valdebenito y este servidor Daniel Pereira, hasta las 10 de la mañana, para llevarles estas buenas nuevas de la salud. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, vamos a hablar del cáncer. El cáncer son células normales que tenemos en nuestro cuerpo que se multiplican cuando el cuerpo las necesita, pero cuando el cuerpo no las necesita, ahí está el problema. Pero dejemos, Ivonne, que sea nuestro micro introductorio, que nos dé un poco más información al respecto. Bien, y así como lo comenta Daniel, mientras mostramos para ustedes este material audiovisual, queremos hablar de este tema a propósito de que estamos en el mes de febrero y el 4 de febrero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Por eso hemos querido abordar este tema con nuestros especialistas el día de hoy, que muy cordialmente nos van a acompañar, o mejor dicho, la doctora nos va a acompañar hasta las 10 de la mañana en vivo para que ustedes a través de nuestra mensajería de texto realicen sus preguntas y sus inquietudes. Recuerden que en nuestra cuenta en Twitter, @FamiliaPisoSalud, pueden emitir cualquier pregunta que usted desee y también a través de los teléfonos que aparecen en pantalla con nuestra mensajería de texto. Ahora sí, veamos entonces este material introductivo para el tema del día de hoy. El cáncer se origina de células normales en el cuerpo. Las células normales se multiplican cuando el cuerpo las necesita y muere cuando el cuerpo ya no las necesita. El cáncer parece ocurrir cuando el crecimiento de las células en el cuerpo está fuera de control y éstas se dividen demasiado rápido. Existen muchos tipos diferentes de cáncer y múltiples causas de cánceres que hoy conoceremos en Familia y Salud. Acompáñenos. Así es, y esta es la semana, de verdad, de la lucha contra el cáncer en el mundo. El 4 de febrero, como lo decía nuestra compañera Ivonne Valdebenito, el 4 de febrero se celebró la lucha mundial contra el cáncer. Este tema de hoy es muy propicio. Y además que el cáncer es una de las causas principales de muerte en todo el mundo. Y esa es una de las inquietudes que nos va a responder la invitada del día de hoy, a quien vamos a presentar inmediatamente. Se trata de la doctora Marisabel Vargas. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad del Zulia, con un posgrado en radioterapia y medicina nuclear en la Universidad Central de Venezuela. Además, es miembro de la Sociedad Venezolana de Radioterapia Oncológica, de la Sociedad Americana de Radiología Terapéutica y Oncológica y de la Sociedad Venezolana de Oncología. Además, es directora médica y jefe del servicio de radioterapia del Instituto Oncológico de la Sagrada Familia. Y esos son nuestros médicos, los médicos de la Clínica La Sagrada Familia, que están a la vanguardia de cualquier otro galeno del mundo para llevarles a ustedes la salud y el bienestar que requiere. Bueno, de eso y mucho más estaremos hablando el día de hoy, de los síntomas, de las pesquisas, de los tratamientos, y usted a través de la mensajería que ve en pantalla puede participar con sus preguntas. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de Familia y Salud.
Bien, amigos televidentes, iniciamos el segmento de entrevistas acá en Familia y Salud, Educando para la Vida, con la doctora Marisabel Vargas. Ella es médico, oncólogo, radioterapeuta, nuestra excelentísima invitada, que nos va a argumentar, nos va a hablar, nos va a desarrollar este valiosísimo tema para que ustedes lo conozcan a profundidad, porque esto está en boga, doctora Ivonne, el cáncer. Dice la Organización Mundial de la Salud que se estima que dentro de 20 años unos 26 millones de personas contraigan esta enfermedad anualmente, lamentablemente, ¿no? Sí, cifras alarmantes que por eso hemos querido tocar el tema el día de hoy, porque ciertamente se conocen las causas o sabemos qué es el cáncer, pero todavía no se sabe qué causas originan otro tipo de cáncer. Coméntenos entonces, doctora, para hablar desde la raíz de este tema, ¿qué es el cáncer? ¿Cuáles son las causas que lo originan? Okay. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, mira, el cáncer es una enfermedad multifactorial, ¿okay? Por eso es que es tan difícil conseguir que tanto la gente dice la cura, porque no es causada por no es como otras enfermedades que hay un solo agente causal. Son múltiples factores que en un momento determinado se combinan. Ahora, estos factores son tan extensos que a veces inclusive no lo conocemos. Pueden ser factores ambientales, ¿okay? Las radiaciones que hay en el ambiente, los alimentos, el estilo de vida que llevemos, si fumamos, si no hacemos ejercicio, la alimentación que llevamos. También tiene que ver un poco la predisposición familiar, aunque no necesariamente una persona que tenga cáncer quiere decir que sus hijos, sus nietos y toda su familia va a tener cáncer, pues puede haber también en algunos tipos de cáncer una predisposición familiar a padecer la enfermedad. Y como estábamos hablando temprano, estaba hablando con Daniel, pues también hay la personalidad, puede también, hoy en día ya eso se sabe, que la personalidad también puede poner su granito de arena en la aparición de cáncer en una persona. Entonces existen múltiples factores, inclusive hay algunos tipos de cáncer que son causados por mutaciones debido a una infección viral. Wow. Entonces, por lo tanto no hay una causa, ¿okay? Existen múltiples causas que de pronto en una persona inciden y hay la aparición o la replicación de estas células que al inicio son unas células normales que se vuelven anormales y se replican de manera acelerada y el organismo no pierde la manera de defenderse, su sistema inmunológico no haya cómo defenderse contra estas células tumorales y se hace evidente entonces la enfermedad. ¿Puede ser una de estas razones por la cual la Organización Mundial de la Salud señala que siguen incrementándose los casos de cáncer en todo el mundo? Porque las personas tal vez no conocen a ciencia cierta cuáles son las causas verdaderas de que produjo su cáncer. Así es. Es como mucha gente dice, bueno, es que antes no había cáncer. Yo siempre digo que el cáncer siempre ha existido. Es más, yo pongo un ejemplo que lo tenemos allí, a lo mejor el que es muy religioso lo lee y no se da cuenta, pero en la Biblia aparece un cáncer que en una mujer que dice que tenía un sangramiento y tocó el manto de Jesús y entonces se sanó. Entonces yo digo que esa señora pues tenía muy probablemente un cáncer de origen ginecológico. A lo mejor es el primer caso descrito en la historia porque aparece en la Biblia, ¿no? Sí, claro. A lo mejor el cáncer siempre ha existido, pero como la ciencia ha evolucionado, claro, y existen los estudios profundos sobre los males que nos aquejan a nosotros como seres humanos, se ha determinado o se ha conseguido. Pero si nosotros le preguntamos, doctora, si usted pudiese jerarquizar porcentualmente cuáles son las incidencias mayores, por ejemplo, habíamos hablado al principio sobre factores emocionales. Hay personas que tienen ese rencor muy interno, esas emociones fuertes, por ejemplo, el sufrimiento. Hay personas que sufren demasiado, hay personas que odian demasiado, hay personas que sufren en la vida y esas emociones fuertes, según especialistas, producen también cáncer que se desarrolla en células malignas. Sí. Coméntenos un poco y nos jerarquiza. Sí, el tipo de personalidad que puede incidir, puede ser un desencadenante, vamos a hablarlo así, un desencadenante para la aparición de estas enfermedades. O sea, puede existir un sustrato
algo que está subyacente, y este tipo de personas con emociones fuertes o que pasan por un momento determinado por una emoción muy fuerte, la pérdida de un familiar, un divorcio, esto que dices tú, el rencor, pero hace que la persona pues de pronto su organismo empiece a segregar una serie de sustancias que impida que él responda ante determinadas situaciones, como es por ejemplo la proliferación de células anormales, que el organismo debería defendernos de ella, pues eso no ocurra. Y hoy en día pues tenemos inclusive dentro de nuestros servicios a psicólogos que tratan a nuestros pacientes, porque ya se sabe que la parte emocional sí tiene una incidencia en la aparición de la enfermedad como un desencadenante. No sobre queremos todo decir, con el estrés, ¿no? Exactamente, o sea, no quiere decir que una persona que sea rencorosa va a tener cáncer. Claro, totalmente. Claro. Son cosas que pueden predisponer, que pueden hacer que esa persona tenga un riesgo mayor, pero también puede ser que tenga un riesgo a una enfermedad cardiovascular o a cualquier otro tipo de cosa. Y un riesgo menor sería la aparición de estas células malignas por herencia. Sí, hay un porcentaje de pacientes que en donde esta enfermedad es, no vamos a decir que es hereditaria, pero sí que existe una predisposición familiar. O sea, vemos familias que el papá tuvo cáncer, la hija tuvo cáncer, el sobrino tiene cáncer, el nieto tiene cáncer. Entonces, en esa familia muy probablemente sí exista una mutación y ya hoy en día se sabe de determinados genes que pueden llevar a la aparición de determinados tipos de cáncer. Entonces, en ese grupo, que es un porcentaje muy pequeño, se dice que es menos del 15% de todos aquellos que sufren cáncer, pues tienen esa predisposición familiar por una mutación genética a padecer la enfermedad. Doctora, ¿y cuáles son las primeras manifestaciones que se dan en aquellos pacientes que van a padecer esta enfermedad o que están padeciendo el cáncer? Ok, eso va a depender. El cáncer puede tener diversas manifestaciones. Generalmente al principio no hay ninguna. Ese es el peligroso. Sí. Y por eso es importante las pesquisas, que el médico, el paciente, que todos vayamos, porque nos incluimos nosotros, todos vayamos al médico y hacernos un chequeo anual. Pero son muchos. O sea, por ejemplo, siempre se dice que si notamos, por ejemplo, vamos a comenzar con la piel, lesiones de piel que constantemente pues se descaman, sanan, vuelven a descamarse, se ulceran o sangran, o sea, lesiones de piel que nunca curan. Si son mujeres y estas mujeres pues presentan ciclos menstruales, sobre todo mujeres ya de determinada edad, ya en el periodo perimenopáusico, posmenopáusico, con sangramientos anormales, abundantes, o cuando se nota un nódulo en la mama, o cuando hay dolores de cabeza, aun cuando el dolor de cabeza, o la cefalea como le llamamos nosotros, es un síntoma muy común y puede significar muchas cosas, pero persistentes, recurrentes, si la persona es fumadora y tiene tos o hay una expectoración con sangre, o sea, ¿Son características, doctora, que se dan en todos los tipos de cáncer o algunos en específico? Eso nos los va a responder en la próxima parte cuando regresemos con más de Familia y Salud. Quédense con nosotros, no se vayan. Amigos míos, seguimos con mucho más acá en Familia y Salud. Recuerden nuestros números de contacto, ya están comenzando a llegar los mensajes que aparecen en la parte inferior
de sus pantallas. Familia y Salud les presenta el día de hoy el tema el cáncer con la doctora Marisabel Vargas. Ella es oncóloga, radioterapeuta. Quedamos en la pregunta anterior con nuestra compañera Ivonne, doctora, ¿cuáles son los tipos de cáncer? Quisiera que ahondáramos un poco sobre eso, los tipos de cáncer y cuáles son los más frecuentes. Okay, los más frecuentes en nuestro país, dividiéndolo por sexo, tenemos que en la mujer el más frecuente es el carcinoma de cuello uterino y seguido muy de cerca por el carcinoma de mama, luego viene el cáncer de las vías del sistema respiratorio y luego viene estómago y recto. En el hombre, la primera causa de cáncer es el cáncer de próstata, seguido por el cáncer de pulmón, estómago y luego recto. En nuestro país el cáncer más común es el cáncer de cuello uterino. Wow. Ni siquiera el de mama. Ni siquiera el de mama. El de mama va muy cerca. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad que es común en los países, siempre se ha dicho en los países subdesarrollados, donde comienzan las personas a edades muy tempranas a tener relaciones sexuales y hay cambios de pareja múltiples, entonces muy probablemente eso signifique pues que la mujer se infecte con el virus del papiloma humano. Y hoy sabemos que ese virus, hay un grupo de ellos que puede causar mutaciones a nivel de las células y llevar a la aparición del cáncer. Este es el más común de todos, ¿okay? En cuanto a incidencia. El cáncer, yo siempre digo que no es una enfermedad. Todo el mundo piensa, bueno, el cáncer y se imagina que la enfermedad es igual para todo el mundo y que el tratamiento, por lo tanto, va a ser igual para todo el mundo. Y no es así. Y que conlleva siempre a la muerte. Y que exactamente, y tampoco es así. Hoy en día el cáncer prácticamente ya se va considerando una enfermedad crónica, como es el caso de la hipertensión o la diabetes. ¿Por qué? Porque cada día son más los pacientes que se curan. Ya tenemos estadísticas de pacientes que están vivos a los 20, 30 años sin ningún tipo de recaída. O sea, tuvieron su enfermedad, fueron tratados y salieron de ese problema y llevan una vida normal. Y eso es lo que buscamos nosotros. Ya la ciencia ha avanzado tanto en cuanto a lo que es tratamientos, hay nuevos medicamentos, nuevas drogas que van dirigidas ya a las células tumorales con poca toxicidad. Por eso es que a veces vemos pacientes que le dicen que están recibiendo quimioterapia y se lo consigue uno en la calle y no están pelones, no andan mal, ¿no? Inclusive van a trabajar. Igual con la radioterapia. Entonces, ya los equipos han avanzado tanto, las tecnologías, que ya pues los problemas por radioterapia que se veían en el pasado no se ven y tenemos pacientes que trabajan, van, se hacen su tratamiento y regresan a su lugar de trabajo y siguen su vida normal en su casa con sus hijos. Imagino cuando esas personas sufren de cáncer, doctora, y van a consulta, existen, como usted lo decía al principio, existe un equipo multidisciplinario, el psicólogo, la parte emocional es importante porque no es fácil, Ivonne, padecer de cáncer, ir a consulta a un médico y determinar esta bolita que me salió a cabo en determinada zona, qué es, si es maligno o es benigna. Y entonces ahí es cuando viene la depresión, entonces influye una serie de factores. Sí, lo que pasa es que con el cáncer es como ya un tabú, o sea, hay todo ese bagaje, de que cáncer es igual a muerte. Entonces la persona piensa, bueno, me dijeron que tengo cáncer, me voy a morir. Esto es lo primero que la persona piensa. Eso hoy en día no es así. En verdad es un diagnóstico fuerte, es duro. Nosotros en el instituto pues sí tenemos todo un equipo tenemos psicólogos y cuando el paciente llega por primera vez, sobre todo al servicio de radiaciones, pues aparte de verse y dar inicio a unos pasos para hacerse el tratamiento, pues tiene consulta con el psicólogo y no solamente el paciente, también los familiares, porque esta es una enfermedad que no es de una persona, es una enfermedad que afecta a todo el grupo familiar. Entonces, sobre todo porque por el tratamiento, estamos hablando de personas pues que están iniciando su enfermedad, que están en estadios tempranos, que están en buenas condiciones, pero que durante unos meses a lo mejor tienen que suspender sus actividades de trabajo o sociales porque tiene que hacerse un tratamiento que tiene una duración a lo mejor de 2 meses o de 3 meses, pero que luego continúa, pero durante esos 2 o 3 meses se cambia toda la dinámica familiar y hay el temor, por supuesto siempre hay el temor.
Pero sí, es una enfermedad que los afecta muy fuertemente en la emoción, sí. muy emocionalmente, doctora. Pero pasa lo mismo en el caso de los hombres, de aquellos pacientes hombres. ¿Y cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes precisamente en los caballeros? Porque también se da que pueden padecer de cáncer de mama. Sí, el cáncer de mama no es una enfermedad única de las mujeres. Es una enfermedad que también la pueden padecer los hombres en menor cuantía que las mujeres, menor frecuencia, pero también porque los hombres también tienen mamas, no desarrolladas como la de la mujer, pero también tienen. ¿Ok? En ellos pues también hay que hacer mastectomías, hay que dar quimioterapia, y todo. Igualmente. ¿No? Igualmente. Bueno, por cierto, hablando haciendo alusión a la pregunta que le formuló Ivonne, nos llega mensaje, ¿no? Dice, soy paciente de cáncer de mama, casualmente, ¿no? Y dice, y siempre me hice mi autoexamen y nunca sentía ese tumor, sino hasta que tuve los 6 meses de embarazo. Y los médicos me decían que eran los ductos llenos de leche. En mi familia no hay nadie con padecimiento de esa enfermedad. Sí, como digo, el cáncer no es necesariamente hereditario. A lo mejor ella es la única persona en su familia que padeció esta enfermedad y a lo mejor nadie más lo va a padecer. Ella solamente fue un caso, ¿ok? Y a veces ocurre este tipo de cosas. El tumor no es detectable hasta que hay unos cambios hormonales, ¿okay?, en la mujer, y esos cambios hormonales llevan a la aparición del tumor. Y precisamente ahí me quería detener en relación a que comenta que el cáncer de cuello uterino es uno de los que ocupa las cifras más elevadas de los tipos de cáncer que se manifiestan en nuestro país. Pero en ese sentido, la mujer pues obviamente tiene que estar en constante visita de su médico ginecólogo. ¿Es allí en donde se le va a dar el primer diagnóstico? Sí, o sea, sí, se dice que la mujer, para evitar, ya estamos hablando un poquito de prevención, o para la detección temprana de la enfermedad, que es cuando tenemos los mayores índices de curabilidad, ¿okay? Es cuando se detecta tempranamente la enfermedad. En la mujer, toda mujer activa sexualmente debe ir al ginecólogo y debe hacerse por lo menos una citología al año. Y yo siempre digo, no importa la edad, o sea, si es una niña de 12 años, que en nuestro medio se ve mucho, esa niña desde el momento que tiene una primera relación sexual debe ir al ginecólogo a hacerse una citología. Pero si es una señora que tiene 80, 85 años y a lo mejor su esposo y su pareja se murió hace 10, 15, 20 años, igualmente debe ir al ginecólogo. Porque el hecho de que no tenga pareja desde hace 20 años y ya tenga 85 años no le exime de que pueda tener esta enfermedad, porque esta enfermedad puede tener un desarrollo muy lento y tardar 10 o 15 años en volver a aparecer. Okay. Bueno, al regreso, Daniel, quiero que hablemos entonces de parte de estos tratamientos que se le aplican a estos pacientes, porque suponemos que tal vez no sea el mismo para los tipos de cáncer que pueda padecer una persona. Y además que el cáncer tampoco respeta ni condición ni edad. Eso lo vamos a hablar también en la próxima parte. Vamos a comerciales y ya venimos. Esto es Familia y Salud, educando para la vida. Con mucho más. Para quienes nos están sintonizando a esta hora, les recordamos que el tema del día de hoy es el cáncer, acá en Familia y Salud, educando para la vida, con la doctora Marisabel Vargas. Ella es médico oncóloga, especialista también en radioterapia. Nos llegan mensajes de texto, doctora, antes de continuar con la pregunta que nos formuló nuestra compañera
y hermosísima, está bellísima. Ivonne Gracias, Valdebenito. mi vida, gracias. La pregunta, más que pregunta, salutación, doctora. Dice, felicitaciones a la doctora Vargas de parte de sus compañeros de trabajo del Instituto Oncológico La Sagrada Familia. Están pendientes. Gracias. Vamos, Ivonne. Sí, sí. Bueno, gracias a todos por brindarnos ese apoyo y allí tienen en pantalla entonces el número de contacto para que formulen todas sus preguntas y compartan con nosotros sus testimonios que son súper valiosos. Quedamos en la parte anterior, doctora, estábamos hablando del tema del cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. En ambos casos, ¿cómo es el tratamiento? ¿Es el mismo o los tratamientos se aplican dependiendo del estudio que se le hace previo al paciente? Sí, son dos enfermedades totalmente diferentes y de orígenes diferentes, y uno no tiene nada que ver con el otro. O sea, hay gente que piensa que porque tiene cáncer de mama puede tener un cáncer de cuello uterino o viceversa. No, no es así. Son dos enfermedades diferentes con orígenes diferentes y se tratan diferentes. El cáncer de cuello uterino, vamos a empezar con el más común. El cáncer de cuello uterino, si es muy temprano, se puede tratar con cirugía. Este es el caso de un tipo que se llama in situ. Generalmente pues lo vemos muy poco porque es de difícil detección. Del resto, pues la mayoría de las veces el cáncer de cuello uterino se trata únicamente con radioterapia. A veces combinamos en un estadio temprano, podemos hacer cirugía y luego radiaciones, o podemos hacer todo el tratamiento con radioterapia externa, donde la fuente de radiación está fuera del paciente, o con un proceso y seguido de braquiterapia, que es dar radioterapia directamente al sitio donde está el tumor. ¿Okay? El hecho que un paciente se pueda operar o no se pueda operar no quiere decir que está menos grave o más grave o se puede curar más o menos que el que se opera. No, en cáncer esos conceptos son diferentes, cambian. Una paciente que necesite ser tratada únicamente con cirugía tiene tantas probabilidades de curarse que aquella paciente que se va a tratar únicamente con radioterapia, estamos hablando de los estadios muy tempranos. Por lo tanto, hoy en día la tendencia para evitar complicaciones en los pacientes es que en estadios muy tempranos esas pacientes se traten únicamente con radiación. Allí estamos viendo, disculpe doctora que la taje, algunas imágenes precisamente del Instituto Oncológico de la Sagrada Familia, donde usted es directora del área de radioterapia, y suponemos que es parte de ese tratamiento, sí, ¿no? Esta es una paciente con cáncer de mama, es como va posicionada en el equipo. El área que se ve con luz es el área que se va a tratar, porque el tratamiento de radiación es un tratamiento dirigido. Las pacientes van en esa posición y lo que vemos del lado, que es como, las personas pueden ver como una planchita, que eso es que se ve allí en el fondo, ese es para obtener imágenes en el lugar y estar seguros que estamos irradiando lo que queremos irradiar sin irradiar tejidos sanos. Okay. Este es el caso de las pacientes con cáncer de mama. En el cáncer de mama el tratamiento hoy en día, el tratamiento ha evolucionado mucho en todos los años. Satisfactoriamente, sí, ¿no? Para el bien de los pacientes. Claro que sí. Y es una de las enfermedades donde los índices de curabilidad han aumentado durante los años debido a la mejoría de las técnicas de tratamiento y de los medicamentos. Ya para el cáncer de mama hoy en día podemos detectar desde el punto de vista molecular qué pacientes necesitan un tratamiento con quimioterapia y quiénes no. Antes todas iban a quimioterapia después que se hacía una cirugía, que antes comenzó siendo una cirugía radical donde se quitaba la mama. Hace más de 50 años se demostró que no hacía falta quitar la mama, que se podía dejar la mama y dar radioterapia y eso era igual que quitar la mama, entonces por lo tanto no había que causar ese impacto psicológico en la paciente de verse mutilada. La quimioterapia también ha avanzado. Entonces ya podemos detectar pacientes que desde el punto de vista molecular nos dicen, mira, esta paciente tiene un mayor riesgo de recaer, por lo tanto esta va para quimio, esta paciente su riesgo es mínimo y no va a quimioterapia, sino que va solamente a radioterapia. Inclusive, y eso no quiere decir que la que va a quimio no se va a curar, también se puede curar, pero su enfermedad es diferente a la otra. A pesar de aplicar quimioterapia, dicen algunas personas que cuando se aplica la quimioterapia existe también la probabilidad de una reproducción del cáncer maligno, ¿es cierto? No, eso no es así. Okay. La quimioterapia es para eliminar las células malignas en cualquier parte del cuerpo, ¿okay? Actúa a nivel de todo el cuerpo. Las radiaciones es un tratamiento que es local, solamente va a un sitio específico y la tecnología ha avanzado tanto, como es el caso de los equipos que tenemos nosotros en la institución, donde nosotros podemos delimitar cuál es el área específica que queremos irradiar
y protegemos el resto de los tejidos sanos, de manera que esas complicaciones que se veían anteriormente y que de pronto las personas pueden leer por internet o en algunos libros ya que están basados en referencias viejas, pues esas complicaciones a largo tiempo ya no las vemos, porque hemos avanzado. Eso es importante porque al principio se decía que no es solamente padecer cáncer, sino es soportar el proceso de quimioterapias y radioterapias. Hoy por hoy eso ha ido transformándose. Claro que sí, ya la toxicidad, aquella imagen del paciente con cáncer que estaba arrastrándose por los rincones y todo lo demás, ya eso no es así. Bueno. Por supuesto hay esquemas de quimioterapia que pueden ser muy fuertes y llevar pues determinados momentos a que el sistema, lo que son las plaquetas, los glóbulos blancos, la hemoglobina puedan bajar, pero también existen medicamentos que ayudan a recuperar a ese paciente. Entonces ya la cosa no es tan mala como era hace, por ejemplo, hace 20 o 30 años. La cosa hoy en día, la enfermedad es más llevadera porque los medicamentos han mejorado en cuanto a su toxicidad. Comentamos en comerciales en manera de chiste, pero es que es la realidad y queremos compartirlo con los televidentes. Las mujeres son más valientes que los hombres, ¿no? En estos casos también. Nosotros los hombres padecemos esta enfermedad, imagínense, nos vamos con el poco de familias para sentirnos apoyados, mientras que la mujer como que es más guapa en ese aspecto. Los hombres padecemos también cáncer, obviamente. La próstata, que es la zona más vulnerable de nosotros los hombres. Coméntenos un poco sobre el cáncer de próstata, cuáles son las consecuencias y cómo se ataca. Ok, eso es verdad. O sea, uno ve en las consultas que una mujer puede asistir sola a su consulta, sin familia, ella solita va a su consulta y se entera de todo lo que debe hacer con respecto a su enfermedad, y el hombre va acompañado hasta del perrito a la casa. O sea, lleva a todo el mundo para que lo apoye. No lo dije yo, lo dijo la doctora. Pero sí, en el hombre el cáncer más común es el cáncer de próstata. Es bastante frecuente, cada vez se detecta más porque ya los hombres son más conscientes de que ya a partir de los 40 años deben ir al urólogo, hacerse el examen tan temido que es el tacto rectal, pero que hasta ahora no hay nada que lo sustituya, aparte de el PSA que complementa a ese tacto rectal, y si hay algún hallazgo, pues el urólogo indicará algún otro tipo de examen, ¿okay? El cáncer de próstata, si se detecta a tiempo, es una enfermedad que es curable, y se puede curar de varias maneras. Se puede curar con una cirugía y nada más eso. Si el paciente pues no se puede operar por alguna razón, pues le podemos dar radioterapia externa en sus diferentes variedades, que cada vez es más específica la próstata, y por lo tanto el tratamiento lo pasan, como les digo yo, sin pena ni gloria, o sea que no tienen ningún síntoma durante el tratamiento y se curan. Inclusive en los casos más avanzados, donde ya el paciente de pronto pueda presentar una enfermedad a distancia, por ejemplo en hueso, etcétera, se pueden tratar con otro tipo de medicamentos que actúan a nivel hormonal y bloquean la acción de las hormonas en esas células, y recuperar el paciente, y el paciente continuar su vida normal, haciendo lo que siempre hace sin ningún problema. Entonces es una enfermedad que con la cual los hombres deben estar conscientes que existen, que están a riesgo, que la única manera de combatirla es yendo al urólogo y hacerse un diagnóstico temprano. Eso es así como ocurre el cáncer de cuello uterino, existe el cáncer de próstata para los muy hombres. común para los hombres, exactamente. Vamos a comerciales, doctora, y al regreso, mensajes, porque nos están llegando muchísimos mensajes, Iván. Gracias a ustedes por participar, y también quisiera que la doctora nos respondiera al regreso de esta pausa, ¿qué pasa con la metástasis? ¿En qué momento ocurre eso cuando el cáncer pues se traslada a otras zonas? Ya volvemos con más de Familia y Salud.
Tócate, 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 tócate. ¿Captaste el mensaje? Cáncer de mama. Tómatelo a pecho. Bien, ahí veían entonces nuestra campaña a propósito del mes de la lucha contra el cáncer, nuestra campaña en Aventura Televisión, y es que es importante la prevención. Ya la doctora nos los ha venido diciendo durante todo el programa, no solamente las mujeres, sino también los hombres. Es posible curarse de este padecimiento, de este cáncer, si tenemos prevención, y ese es nuestro mensaje. Invitarlos a ustedes a que estén preocupados de su salud y, por supuesto, tocarse, en el caso de las mujeres, el área de la mama, y también en el caso de los hombres, que cualquier cosita extraña que sientan en su seno, pues de una vez diríjanse a su médico, a ginecóloga, para que se hagan un chequeo y además participen en las pesquisas que se realizan en el estado Zulia y en cualquier ciudad de Venezuela para evitar entonces este tipo de padecimientos. Amigos, gracias por participar a través de nuestra mensajería de texto. Daniel, tenemos algunos mensajes por allí. Sí, señor. Bueno, vamos a darle lectura a algunos mensajes que nos llegan, porque nos han llegado bastantes. Gracias por esa aceptación, por esa compañía, porque este programa es para ustedes. Sin ustedes no tenemos sentido acá, y gracias, reiteramos, no solamente acá en la región zuliana, sino en el resto del país, porque la doctora nos siguen en varios estados. Vamos a leer algunos mensajes. Dice: buenos días, a una mujer que le hayan hecho la histerectomía, ¿hay posibilidad de que en esa parte pueda dar un cáncer? ¿Se puede dar un cáncer? Gracias, María Pérez. Cuello uterino. Ok, si ya le hicieron una histerectomía radical, pues no va a tener cáncer de cuello uterino, porque ya eso lo sacaron. Ella debe vigilar es la vagina. ¿Por qué? Porque puede presentarse un cáncer de vagina. No es que ella lo vaya, no es que necesariamente lo vaya a padecer, pero a la vagina también hay que hacerle una citología. Entonces, porque está expuesta a virus, como el virus del papiloma humano. Otro mensaje, doctora, dice: hola, buenos días. A ver, hola, buenos días, me llamo Dairelín, padecí de cáncer de tiroides, es muy importante, ¿no? ¿Me podría explicar qué riesgo hay si volviera a salir? Ok, el cáncer de tiroides es una enfermedad que se trata quirúrgicamente y se puede tratar también tomando una sustancia radiactiva que lleva a la ablación del tejido tiroideo. Pudiese tener una recaída, y en caso de que tenga una recaída, la recaída puede ser en el mismo sitio donde estaba antes la tiroides y quedó alguna célula allí, o en cualquier otra parte del cuerpo, en pulmón, en hueso, que son los sitios donde más los vemos. Pero no es lo común en el caso del cáncer de tiroides. Doctora, y en ese sentido, partiendo de ese comentario de nuestra televidente, ¿puede incidir un paciente o una persona en volver a padecer de cáncer una vez que ya ha sido curado? ¿Y en qué momento se desarrollan las metástasis en estos pacientes? Ok, vamos con las metástasis. Las metástasis es unas células, son células que salieron del sitio original donde se originó el tumor, el primario. Por ejemplo, si es una mama, una célula que salió de la mama, del tumor que estaba en esa mama, y por el torrente sanguíneo o linfático viajó a otro lugar. O sea, puede haber viajado a los ganglios que están cerquita de la mama, como es el caso de la axila o la fosa supraclavicular, o puede viajar, por ejemplo, a los huesos, al pulmón, al hígado. Eso es una metástasis, una célula que se va a otro lugar diferente desde un primario. Hoy en día, los pacientes con enfermedad metastásica, de los tumores más frecuentes, mama, próstata, cuello uterino, existen medicamentos, ¿okay?, para rescatar esos pacientes y volverlos a su vida normal, con excelente calidad de vida. ¿Okay? Y se pueden inclusive mantener con un tratamiento, como es el caso, por ejemplo, de la diabetes, que el paciente tiene que tomar una pastilla de por vida o tiene que colocarse una inyección de por vida, donde la diabetes y la hipertensión sabemos que son enfermedades incurables, inclusive que pueden llevar a la muerte al paciente, pero que el paciente vive durante años y años y años y años y años y a lo mejor muere de otra cosa. Igual puede ser en el cáncer, el paciente se puede rescatar, se le puede colocar un tratamiento que lo reciba de por vida y pasa a ser un paciente crónico con una enfermedad que es totalmente controlable, llevando una vida normal, y a lo mejor se muere dentro de 20 años de otra cosa. Es así. En cuanto a los pacientes que se han curado, que tuvieron la enfermedad y ya entraron en remisión completa, ese paciente puede presentar otro tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque
todos tenemos el riesgo de padecer una enfermedad. Es así como alguna vez tuvimos a lo mejor gripe y se nos quitó la gripe y al cabo de meses volvemos a tener gripe, y no quiere decir que sea la misma gripe, es otra gripe. Igual puede ser en el cáncer, puede aparecer, una persona puede tener un cáncer, por ejemplo, de tiroides, como el caso de la señora, y estar curada de su cáncer de tiroides y luego padecer un cáncer de mama, por ejemplo. Eso puede ocurrir. Y bueno, y está también pues el grupo de pacientes que es un grupo mucho más pequeño, que por factores que todavía nosotros desconocemos, que son, porque es una enfermedad multifactorial, en un momento determinado, pues un paciente que teníamos 10, 15 años haciéndole un seguimiento libre de enfermedad, pues pasa algo. Generalmente cuando investigamos y hablamos con el psicólogo o investigamos, pues pasó algo fuerte en su vida que hizo que se desencadenara la enfermedad y volviera a reaparecer. En ese sentido, breve, doctora, ¿cuál es la recomendación para esos pacientes que ya están curados, pero tal vez sientan temor de volver a padecer? Bueno, el que padeció esta enfermedad sabe que debe estar en un control constante, que siempre debe ir al médico. Es más, son los pacientes que más van al médico. Okay. Ellos están el problema pendientes. Es con los que no vamos, Exactamente. que no prevenimos. Y que pensamos que nunca nos va a pasar, Exacto. pero que sí nos puede pasar, porque para tener esta enfermedad solo hay que estar vivo. Así es, doctora. El último mensaje de texto, Daniel, porque son varios de verdad. Doctora, tengo un carcinoma vasocelular, me extrajeron la lesión en su totalidad. ¿La radioterapia sería un posible tratamiento? No, en esa persona es un carcinoma de piel que se trata muy bien con cirugía. Ese es el tratamiento inicial. Si el tumor fue resecado totalmente y los márgenes están libres de enfermedad, o sea, el patólogo cuando revisa la muestra nos informa que hay tejido sano alrededor, que no hay células tumorales alrededor, esa paciente no necesita ningún otro tratamiento y debe estar curada. La radioterapia en el cáncer de piel se deja cuando ya el paciente vuelve a recaer y el cirujano nos dice, mira, no puedo seguir operándola. Afortunadamente, doctora, Daniel y nuestros televidentes contamos con tecnología de punta en materia de salud y gracias a Dios cada vez más hay muchos más avances para lograr la cura de pacientes que padecen cáncer. Doctora, gracias por habernos acompañado el día de hoy. La doctora oncóloga Marisabel Vargas, especialista en radioterapia. Además, ella es directora de radioterapia del Instituto Oncológico de la Sagrada Familia, allí donde ustedes pueden ir a asistir a hacerse sus chequeos y también esos tratamientos tan importantes que les salvarán la vida. Así es, Ivonne. Bueno, es chequearse anualmente, 1 o 2 veces al año para tomar previsiones. Ustedes, amigos, gracias de verdad por acompañarnos. Muchos mensajes que nos han llegado, no los pudimos leer todos, pero haremos correctivos al respecto para tratar de leer la mayor cantidad de mensajes posible. Gracias por su sintonía. De verdad, la salud no tiene precio, pero vale la vida. Cuídense mucho. Shalom.